Hola, buenas tardes. ¿Me podéis escuchar bien? Bien, mientras os vais conectando, vamos a compartir el monitor. Estamos enseguida. Bien, vamos a ver, lo vamos a compartir. ¿Podéis ver el monitor compartido? Todavía no. ¿Podéis ver ahora el monitor compartido? ¿Sí? Bien, perfecto. Pues vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar. Una vez más, como todos los viernes, tenemos este espacio de webinars a través de Investing, perdón. Bien, hoy toca tocar un tema muy interesante, que es el trading de corto plazo. Como siempre, tenemos gente aquí de todo el mundo, de Filipinas, Murcia, Perú. En fin, gracias a todos por estar hoy aquí. Vamos a intentar hacerlo ameno, como siempre, siendo viernes y siendo el propósito del webinar, pues bueno, hablar un poco de trading de manera desenfadada y comentando cositas que quizás os puedan ayudar. Manuel de Gijón nos habla de Asturias, el fin de semana pasada, día especial. Muy buenos amigos en Asturias. Bien, yo me llamo Marc Vives, todos los que no me conocéis, soy trader profesional, cofundador de Black Bear Bank. Ahí tenéis nuestra página web, blackbear.es. Somos un broker online regulado por la CNMV. Hacemos servicios de intermediación a través de la plataforma que veremos hoy durante el webinar, la plataforma Market Maker, acceso a mercado, únicamente productos de mercado. Tenemos CFDs, aunque los CFDs son siempre con contraparte de mercado, es decir, compras un CFD, compras la acción con un producto que tenemos que entender siempre sus riesgos. No somos muy fans, pero sí que es cierto que a veces, pues para tener cierta flexibilidad operativa, nos pueden dar alguna ventaja
siendo un producto complejo que mal usado por parte de un claro conflicto de interés con los brokers y creadores de mercado, pues supone un problema y por eso pues precisamente hay que explicarlo bien, para evitar precisamente que cometamos riesgos indebidos. Bien, tenemos también una parte de research, de análisis de mercados, banca privada, en el cual pues, hacemos asesoramientos sobre fondos de inversión, carteras de bolsa, para la gente que tiene ahorros y quiere buscar una solución. Y luego pues tenemos también la disponibilidad de formación a través de nuestra escuela, en la cual pues bueno, podéis formaros y aprender un sistema de inversión, como siempre un mensaje pues muy potente, ¿no? En el cual pues intentamos explicar los pros y los contras de lo que hay y lo que uno tiene que intentar aprender, que al fin y al cabo es tener una filosofía de inversión sin grandes pretensiones y con mucho sentido común, ¿vale? Si os gusta lo que os explico en el webinar, tenéis ahí el libro, Ignorar Multitud, libro que se vende en España y en toda América Latina, en las principales librerías y también en plataforma online, ebook, a través de cualquier plataforma. El libro, la verdad es que se desarrolla en tres partes. Alguno me pregunta, ¿eres tú el del sofá? No. La verdad es que la etapa es muy significativa, ¿no? Un poco ignorando al resto, viendo los mercados. Y bueno, aquí básicamente explico tres cosas y empezaré ya con el webinar enlazando un poco el índice del libro, ¿no? Que hablamos de la primera parte. La semana pasada hablábamos del libro del trading, introducción al trading de éxito, y es muy importante muchas veces hablar de la parte psicológica a través de las experiencias, ¿no? Que desde un punto de vista institucional, de un insider del mercado que ha trabajado pues, durante toda su vida en los mercados y con los mercados, pues vas viendo una analogía de lo que veía cuando estaba fuera del mercado, lo que veo cuando estoy dentro del mercado, y lógicamente una información que creo que es buena, ¿no? Porque al final, cuando estamos invirtiendo, pues tomamos una serie de decisiones, cuando estamos haciendo un trading más de corto plazo, como el que hablaremos hoy, pues al final estamos compitiendo contra grandes fondos de inversión y grandes inversores que utilizan herramientas que son de primer nivel, y nosotros tenemos que también disponer de esas herramientas, ¿no? Y luego hablamos de análisis y de operativa, ¿no? Quizás la parte de hoy nos tendría que llevar un poco a lo que es el proceso operativo, en toda esta parte de aquí, que al final pues es una parte muy importante y que hoy vamos a ver. Bien, lo primero es, cuando hablamos cómo encuadrar el trading de corto plazo, ¿no? Este es un título que verdaderamente es muy interesante porque, de hecho, aquí ya uno me pregunta, oye, ¿podríamos ver técnicas reunidas y tal o no? Que comentamos la semana pasada. Poco tiene que ver con el webinar de hoy, de una estrategia de corto plazo, ¿no? Lo voy a poner rápidamente y, como siempre, pues intentaremos adaptarnos a los comentarios que hagáis, ¿no? Al final, fíjate que lo que sacamos en claro la semana pasada, un poco es, en el caso de Telefónica, activo barato y bajista, con una perforación de la zona de mínimos y marcando una gran divergencia con otros valores. Cuando pasa esto, simplemente analíticamente lo que nos dice el mercado es que está cayendo, pero no cae todo el mercado, caen algunas cosas, otras no. Por ejemplo, fíjate que Telefónica sigue el camino bajista, el camino inverso, y luego Covestro, una empresa química que había recuperado prácticamente toda la parte, pues sigue mostrando una fuerza tremenda y aquello que parecía hace unos meses que era pues una mala decisión, cuando el mercado cae y asociamos la caída a que no hemos hecho bien el trabajo, y fijaros cómo ahora pues hemos pasado a ganar un 22% de estar perdiendo un 43%. Y eso siempre, como dice Warren Buffett, el tiempo es amigo de las grandes empresas, ¿no?
Entonces, hay que tener un poco de paciencia. Y en Telefónica seguro que pasa algo parecido, que cae y puede caer más, pero no esperéis nunca que una inversión barata en el corto plazo se comporte bien, porque se contrapone claramente con la tendencia. La tendencia es bajista, por lo tanto, hay un pesimismo en el mercado, pero luego el mercado siempre se pone en su lugar, ¿no? Como estamos viendo en Covestro, y que cada vez ahora se nos alimenta, fijaros, por ejemplo, vemos la posible regresión a máximos de Covestro y ya nos ofrece un 84%, ¿no? Y ese 84% pues se contrapone ahora con Telefónica, porque al final dices, muy bien, ahora yo no quiero vender Covestro si Telefónica está a 7 euros, por ejemplo, no es que sea un planteamiento o una decisión tomada, pero cuando Covestro se ha recuperado y te ofrece volver a los máximos, un 80 y pico por ciento, y tú ves que solo volver a la zona de 7 es un 123, y que volver a la zona de 9, que es lo que creemos que vale, pues es un 180%, pues luego te lo piensas. Quizás es bueno vender Covestro y comprar Telefónica, aunque cae, ¿no? Entonces, esa ansiedad del corto plazo también es bueno tratarla, porque cuando se invierte a largo plazo no tiene nada que ver con lo que vamos a ver ahora, ¿no? Y lo que vamos a ver ahora es un poco el cómo yo me preparo en el corto plazo. La operativa en el corto plazo, como siempre, vamos a tratar de entenderla mediante la comprensión de los errores, ¿eh? Ahí, María, me comentas, ¿qué pasa cuando una acción tiene fuerza y el índice cae? ¿Es débil? ¿Se puede seguir? Una acción tiene... Si una acción sube cuando el mercado corrige, es bueno. Pensad que los índices son medias. El Nasdaq es una media, ¿vale? Una media es una media de 100 valores, Nasdaq 100, algunos tiran para arriba y otros para abajo. El problema es que no es una media exacta, es una media ponderada por la capitalización. Eso significa que pesa más Tesla y pesa más Apple o pesa más Amazon que otras compañías más pequeñas, ¿no? Y eso le quita la trascendencia. Por eso, los analistas siempre miran la línea de avances-retrocesos, porque la línea de avances y retrocesos te mide cuántas empresas del índice suben, ¿no? Y si el mercado hace máximos y el índice de avances y retrocesos también, significa que el mercado está subiendo acompañado de muchas empresas. Y eso siempre es positivo, ¿no? Porque es lo que se llama indicadores de amplitud del mercado, ¿vale? Entonces, en el caso de esta semana, pues lo hemos visto. Ayer, por ejemplo, el DAX y el IBEX caían un 0,35 y el Nasdaq un 2 y pico. Y esa pregunta de, si corrige Estados Unidos, caerá mucho Europa. Europa sigue en ese proceso de consolidación y giro. No ha cambiado nada, está ahí, hay muchos valores que suben, como Covestro, y hay otros muchos valores pues, que les está costando y que siguen ahí. Y esas divergencias seguirán, ¿eh? Y eso no significa nada, no significa ni bueno ni malo, significa que, bueno, pues lógicamente hay sectores que están muy vulnerables, ¿no? Como pueden ser los bancos, como puede ser Telefónica, y eso penaliza especialmente al IBEX 35, ¿no? Luego, Luis, me preguntas, voy a contestar ahí esta pregunta y luego nos centramos con el tema, ¿vale? Porque hay mucha gente que le interesa el corto plazo. Y ¿puedes comentar algo sobre si parece ser que el endeudamiento ya no va a ser un problema? La máquina de hacer dinero funciona sin límite, la inflación no va a ser un problema porque la modificamos, la consideramos como nos parece, los tipos no van a subir tanto. ¿Por qué no endeudarse hasta el infinito? Bueno, eso no sé, Luis, al final el mundo yo creo que está en una encrucijada. Hoy España está ya un 117% de deuda sobre el PIB, que esto pues, es una situación de insolvencia. Cuando tú debes más de lo que tienes, pues es como una quiebra técnica, ¿no? La inflación es la única manera que hay de pagar la deuda. Y es cierto que el mundo tiene un problema estructural muy grande, especialmente Europa, ¿eh? Estados Unidos es muy dinámica y demostró ya en 2009 que es capaz de dinámicamente, es cierto que a trancas y barrancas, pero dinámicamente pues ir superando las adversidades y a través del crecimiento, como es una economía dinámica y flexible, pues puede recuperarse y perfectamente pagar su deuda, ¿eh? Tiene margen. Pero en Europa, salvando Alemania y poco más, ¿eh? En fin,
Bien, vamos al tema. Sí, al final, cuando tenemos la parte del corto plazo, siempre tenemos que encuadrarnos en las cosas que realmente son importantes, ¿vale? Porque el mundo siempre está tergiversado en todo en todas sus cosas, ¿eh? Fijaros que hay muchas veces, ¿no? Los yanquis hablan mucho hay gente que hace, los americanos llaman hacedores, ¿eh? La gente que hace y la gente que habla, ¿no? Y mucha gente que se sienta a arreglar el mundo, que no cuesta nada, y hay otra gente que sufre para, a través del esfuerzo, pues avanzar en esta vida, ¿no? Y a veces te llevas muchos disgustos, tienes que sacrificar muchas cosas, ¿no? Entonces, en el trading pasa lo mismo. Nosotros abrimos los ojos y vemos cómo tenemos delante de nuestras pantallas la posibilidad de ganar dinero, ¿no? Entonces, eso nos fascina y pensamos que, joder, que sería guay, ¿no? Poder dedicarnos a este negocio y aprender la manera de hacer, ¿no? Aprender la manera de hacer, como si hubiese un manual de instrucciones. Y eso no existe, no hay manual de instrucciones. El trading es un trabajo que se compone de varias etapas que ahora comentaremos, ¿no? Que siempre comentamos, y deberíais ya algunos saber de memoria. Por lo tanto, no hay recetas mágicas. Y eso significa que hay conflictos de interés, porque hay mucha gente que vende una moto que no es. Hay mucha gente que explica el trading como, pues, yo cierro un gap y con un chicharro y me gano la vida con esto, ¿no? Y va mucho más allá de eso. O incluso hay gente que vende pues, opciones binarias o CFDs y está patrocinado por un broker que les paga, por cierto, bastante y simplemente nos incita a que podamos invertir. Incluso hay algunos que hacen un sorteo de un Porsche para que podamos utilizar la plataforma con un apalancamiento indecente y con ese apalancamiento, pues como es una demo, no perdemos nada, pero hay muchos que dicen, joder, qué fácil es ganar, ¿no? No he ganado un Porsche, pero he conseguido pues ganar mucho dinero con poco. Entonces, pues, solo que 10.000 en toda Europa abran una cuenta y pongan 1.000 euros, pues se amortiza, pero vamos, sobradísimamente, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? El trading no es un casino y a veces lo parece y a veces pues nos disgusta, ¿no? Que se explique así, porque realmente no tiene nada que ver. Un trader no coge 1.000 euros y invierte 100.000, ¿no? Simplemente tenemos un capital que podemos de manera dinámica y flexible, es cierto, apalancar, y cuando operamos en el corto plazo de manera profesional, el apalancamiento sabemos que es una arma que tenemos, bien gestionada nos puede ayudar, pero desde luego no en los límites exagerados que a veces se plantean, sobre todo en el Forex. Por eso, todos los brokers pues, tienen que poner siempre una advertencia diciendo que la gran mayor parte de gente que opera de esta manera pues pierde dinero, ¿no? Y es una advertencia muy necesaria, creo yo, para que sepamos en todo momento qué es lo que estamos haciendo y qué riesgos estamos asumiendo, ¿no? Con lo cual, olvidaros un poco de esas cosas. No os creáis nada, en todo siempre hay un poco de verdad, pero uno siempre tiene que hacer uso de su sentido común y coger consejos de aquí y de allí para haceros y construir una opinión propia, ¿vale? Entonces, yo creo que esto es muy necesario. Ahora estoy ya envolver las ideas de indicadores técnicos y explicaros que aquello que veo que ha pasado, pues nos puede dar dinero, ¿no? Algo tan fácil como, ostras, pues mira, ves, aquí hay una pauta de un triángulo ascendente, que es una pauta de continuación, y luego cuando el precio tal, vender, ¿no? Y siempre podemos ver las orejas al burro, como se dice. Pero cuando tú estás delante de la pantalla no tienes ni idea de lo que va a pasar. No lo sabes. Tú juegas siempre con una premisa que es el ratio de acierto, ¿vale? Y el ratio de acierto está por encima de cualquier indicador técnico. Y esto os lo tenéis que grabar en la cabeza. El ratio de acierto. Y si hay un ratio de acierto, significa que muchas operaciones se fallan, ¿vale? Muchas se aciertan, muchas se fallan. Y eso significa, por lo tanto, que hay pérdidas. Y las pérdidas es algo natural y normal en el mundo del trading. El que piense que va a operar ganando dinero siempre, es mejor que no opere, porque este trabajo
consiste en un conjunto de operaciones que nos tienen que dar un beneficio, ¿vale? La suma del beneficio, si ponemos sentido común, imaginaos que de 10 operaciones acertamos 7 y fallamos 3, quiere decir que ganamos 7 menos 3, ¿no? Esto significa 4, con lo cual no es que ganemos 7, es que nos queda 4, ¿vale? Entonces, ese suma y resta va lastrando, y de esos 4 luego resta comisiones, te quedan 3. Y luego el slippage, ¿qué es? Pues una mala ejecución. Pues puede ser que una mala ejecución nos lleve 2. Entonces, eso paso a paso dices, ostras, pues realmente es difícil. No es acierto en 70%, gano 7, porque gano 7 pero pierdo 3. Entonces, hay otra cosa que se llama el ratio rentabilidad-riesgo. Y ahí sí que marca la diferencia. Si cada vez que acertamos ganamos 2, 7 por 2, 14, cada vez que perdemos, perdemos 1, 14 menos 3, 11. Y ahí sí se puede avanzar, ¿no? Entonces, hay mucha gente que va al revés. Cuando operas a corto plazo, lo que haces es apalancarte mucho. ¿Qué quiere decir apalancarte mucho? Pues, no sé, con 10.000 euros invertir por 300.000 con un futuro y automáticamente compras, el precio sube, ganas por azar, porque el precio decide subir, y ganas pues 500 euros. Y dices, ostras, qué fácil es ganar 500 euros con el futuro del DAX. Pero luego de pronto, tú estás en el, vamos a poner el gráfico, tú estás con el DAX, esto es una vez el DAX, que son 13.000, el futuro del DAX es 25 veces esto. Ya estamos hablando de unos 300.000 euros. Entonces, hay muchas veces que uno coge, compra aquí, vende aquí y se saca pues 500 pavos. Y luego dices, ostras, qué fácil es. Pero luego, cuando cae el mercado y te cae por aquí, pues en lugar de ganar 500, estás perdiendo 750 y pica. Y a veces uno dice, bueno, a ver si se recupera y no pierdo. Y luego de pronto, pues resulta que haces un trading, que ganas esto, rentabilidad, riesgo, ¿no? Y conviertes en que ganas muchas veces poco porque vas acertando, pero no tienes ningún sentido de la tendencia, y luego te pegas un castañazo que pierdes todo lo conseguido y más. Sin dejar de lado que si la cuenta es pequeña, pues al final pierdes todo tu dinero, ¿no? Esa manera de operar así te lleva un poco a una conducta que yo en mi libro le llamo gambler. Y gambler es un ludópata, es un apostador, es un jugador de mercado. Y en el trading no hay que jugar, no hay que apostar, hay que ir sobre seguro. Y sobre seguro no quiere decir acertar siempre, quiere decir entender lo que os estoy diciendo hoy, ¿vale? Porque el trading es eso, no existe otra connotación, no hay otro camino, no existe un modelo. El único modelo es entender esto, que hay muchas operaciones, algunas se acierta, algunas se falla, hay que cortar las pérdidas. La manera de controlarlas es mediante el apalancamiento reducido, ¿vale? Es decir, utilizar operaciones que podamos controlar. Y es mejor ganar 50 euros asumiendo riesgos de 50, porque nos van a permitir dar un poco de flexibilidad al stop, o nos van a permitir, sobre todo, dejar correr las tendencias. Y si somos capaces de operar la tendencia, todo es más previsible, porque es fácil realmente encontrar una tendencia y dejarla correr. Luego tiene que pasar, pero es fácil. Lo que no es fácil es lanzarte delante de los gráficos y empezar a disparar sin ton ni son. El trader tiene que, podemos decir, ser un francotirador, ¿no? Buscar una oportunidad, posicionarse, y a partir de ahí, por ejemplo, ahora, ¿no? Tesla DAX está en una fase de distribución, ¿veis? Gráfico de 4 horas, gráfico semanal en una resistencia histórica. Le está costando pasar esta resistencia en esta zona de máximos. Es cierto que tiene toda esta zona de aquí, ¿veis? De mínimos crecientes, eso significa que entran compras, que el mercado va subiendo, pero se está estancando en los 13.300 puntos con cierta fuerza, y ahí el mercado se va a definir. Y es todo lo que necesitáis. A partir de ahí, todo lo que podamos poner, nada nos va a decir qué va a pasar, porque todo está sujeto a las noticias que pasen. Y uno se va posicionando. Por ejemplo, aquí veis esta situación de mínimos decrecientes. Lo que vemos aquí en la pantalla es esto aquí, ¿veis? Esto aquí.
Entonces sabemos que este nivel marca soporte, ¿vale? Marca una zona de soporte muy importante porque marcaría una progresión de mínimos 700 y el precio después de este rebote ya ha hecho algo que por aquí más o menos hacía bien, que era hacer nuevos máximos, pero aquí no, aquí el precio está fallando y está atacando esta zona de soporte. ¿Veis? Entonces, aquí es donde un trader se tiene que posicionar. Y tú tienes que decidir si prevaleces esa gran resistencia, por ejemplo, en el DAX, de posicionarte corto y buscar, pues, por ejemplo, una corrección, podría perfectamente el mercado corregir toda esta subida, pues un tercio, la mitad o 2 tercios, que es lo que suele corregir. Tú, a través del conocimiento de la tendencia, tienes una conducta predictiva. Y aquí es donde decides qué tipo de trading quieres hacer. Si quieres hacer un trading direccional de largo plazo, descartarías ponerte bajista. ¿Por qué? Bueno, pues porque la tendencia de fondo, bueno, pues es un mercado bajista y un mercado lateral. Este mercado lateral ha tenido un ataque bajista con pérdida de soporte y búsqueda del otro soporte. ¿Veis? Todo esto es un gran mercado lateral, pero con una gran recuperación. Y yo creo que aquí lo sensato no es buscar una posición bajista, es simplemente posicionarse en largo y si el precio del mercado es capaz de superar esta resistencia, técnicamente lo que nos dice el mercado es que está fuerte, que está subiendo, que está siendo comprado, que a pesar de la pandemia hay interés comprador y todo eso nos tiene que posicionar en compra porque hay momentum de mercado. Si el mercado pierde esta zona de soporte, los 11.000, perdería momentum. Y si pierde los 9.000, entonces se complicaría mucho el escenario técnico. Pero como no ha pasado eso y estamos en la zona de máximo, pues probablemente lo más adecuado para trading direccional o tendencia de largo plazo es que si el mercado rompe esta zona y se acelera, posicionarnos alcista. Y buscamos swing trading. Bueno, aquí hay un 17-18% de corrección en algo razonable que sería pues, prácticamente casi 50% del, incluso un poquito más, casi un 20%, el 50% de toda la subida. Es lo que ha corregido siempre. De media, el mercado corrige el 50%. Eso significa que puede perfectamente caer a los 11.000. Y esto es una oportunidad, ¿vale? Esto es una oportunidad y esto es un cortafuegos. Este máximo de aquí. Y a partir de ahí tú dices, ¿quiero yo aceptar este desafío de construir esta tendencia aceptando este riesgo? Vale, puede ser. También puedo, si el mercado se define al alza, comprar y tienes una doble estrategia. Largos, trading direccional, romper resistencia, subida libre. Cortos, corto plazo, porque corrige la subida previa. No hay una tendencia bajista. ¿Entendéis? A través del mercado te posicionas en un estilo de trading. No es, yo soy day trader. Bueno, depende. Depende. Si el mercado te va a dar una subida libre, ¿para qué vas a ser day trader? Si el mercado te da una corrección de todo este impulso, ¿para qué vas a buscar el desastre y la debacle del DAX? ¿No? Quiero decir que cada cosa tiene su momento. Igual que si el mercado hubiese corregido hasta esta zona, se hubiese agotado y hubiese girado, pues nos hubiésemos posicionado cortos, porque esto sería un impulso bajista, mínimo decreciente y la posibilidad de empezar un mercado bajista. Es decir, el propio mercado se va desarrollando y nos vamos posicionando en función de la dinámica del mercado. Si ahora quisiésemos abrir estos cortos, ¿vale? Vamos a suponer que queremos abrir estos cortos, que es donde está el DAX, en una zona de gran resistencia, tendríamos que analizar pues, una escala más reducida. Lo que ves en el gráfico semanal es lo que prevalece, lo que tiene sentido analítico, porque analizas la tendencia, el momentum de mercado. Luego, cuando vas a una escala inferior, lo que haces es tratar de comprender pues, lo que ves en el gráfico de arriba, ¿veis? Toda esta zona de desgaste, ¿dónde la vemos? Pues aquí. Es esto de aquí, ¿veis? Esta zona de máximo, esta zona de aquí, y aquí tenemos pues toda esta zona de desgaste, ¿veis? Todo aquí. Entonces, desde aquí, pues podemos tener un zoom para entender mejor de qué manera el precio se estanca o cómo podemos gestionar. Y esto nos lleva, pues fijaros, de ver el rebote a ver la zona de desgaste que es esto de aquí, a poder tener un zoom de que esto de aquí, ¿veis?
Entonces, desde aquí podemos tener dos referencias. Aquí el precio ha parado, aquí el precio ha roto y ha vuelto al foso, con lo cual le daríamos 13.250 como una referencia válida como zona de resistencia, ¿vale? Entonces, aquí es donde podemos empezar a trabajar a corto plazo, porque realmente tú quieres construir una posición que es bajista. No quieres compro aquí, vendo aquí, compro aquí, vendo aquí, vendo aquí, compro aquí, porque esto es jugar a la bolsa. Puede ser que a veces incluso acertemos. Luego hay estrategias de scalping que pueden buscar en un rango lateral, comprar soporte, vender resistencia, ¿no? Pero lo mejor siempre es construir la tendencia, porque si compras soporte, vendes resistencia, normalmente la rentabilidad riesgo es 1 a 1. Si cada vez que gano 1, pierdo 1, si gano 7 de 3, que es mucho, el 70% de acierto es gano 7 menos 3, son 4. Menos algún fallo, 3. Y comisiones, 2. No merece la pena. No merece la pena. Lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, ¿veis? Es que el mercado ha hecho una situación de mínimos crecientes, hasta aquí todo es positivo, y luego rompe esa situación, ¿vale? El mercado se recupera, ¿veis? A través de un zoom podemos ver esta zona de mínimos crecientes. Lo ha hecho, cuando sube así, es bueno a veces trazar una paralela, básicamente para entender la potencia de subida. El mercado sube con la misma potencia, se impulsa, y sube con la misma fuerza, esto es sano, el mercado sube bien, pero luego veis, se aplana justo en esta línea de soporte, es decir, es un movimiento típico de pullback. El precio lo que está haciendo es un pullback sobre una zona de resistencia. Aquí tenemos un trade. Bueno, de hecho, aquí, en la pérdida de este soporte, incluso en la pérdida de este nivel. Por aquí, por este nivel ya podríamos aceptar un riesgo. Muchas veces también se pregunta, fijaros que estamos hablando un poco del entorno, de la perspectiva, de cómo tenemos que concebir el trading de corto plazo. Luego el zoom siempre, cómo entiendo la tendencia primaria y a través de eso, qué tipo de movimiento de trading busco. Y luego, cuando estamos viendo movimientos, un poco analizarlos. Aquí, por ejemplo, en esta situación de resistencia, muchas veces uno pregunta, ostras, ¿cuál es el mejor momento para invertir? ¿Hay que esperar que pierdas este nivel? ¿No? ¿O ponemos un gráfico de velas? Da igual, ¿vale? O sea, yo siempre digo que si el mercado tiene que caer, caerá. Y si tiene que subir, subirá. Es decir, no nos podemos hacer cábalas surrealistas y absurdas sobre la dirección del mercado, porque te sacan ahora una noticia de que han encontrado la vacuna definitiva, se ha probado y todo va bien y el mercado puede subir. O al contrario, ¿no? Entonces, todo siempre está sometido a lo que va a pasar. Y como tiene que pasar, no podemos predecir lo que tiene que pasar, ¿vale? Lo que sí podemos saber es lo que pasa. Y lo que pasa ya nos da una ventaja, porque a través de la tendencia sabemos que aquí le está costando, sabemos que de aquí ha salido este papel, sabemos que de aquí vuelve a caer, ¿eh? Aquí había un trade, que es cuando el precio pierde fuerza sobre esta línea de soporte que ahora es resistencia, pero además, sobre todo, ¿veis? En este canal los máximos se aplanan. Ahí, los máximos se aplanan. Esto es debilidad, porque me empuja hacia arriba en una zona de resistencia y además haciendo un pullback sobre esta zona de aquí. Esto marca muchas veces, pues, bueno, pues que el precio no tiene fuerza, sube sin fuerza, rebota rápido por la caída, sube sin fuerza, y luego el mercado pierde el camino. Ahora dices, ostras, y en este movimiento entraríamos cortos. Fijaros que aquí tenemos una zona de soporte. Una zona de soporte. Si tú has entrado aquí, ¿vale? Tú has entrado en esta zona de aquí, el stop tiene que estar por encima de ese nivel. Es decir, si el precio en este proceso de caída rompe esta zona de máximos, pues quizás por encima del 13.275, nos está diciendo que está fuerte, que ese proceso de distribución no existe, que el mercado sube. Entonces lo mejor es cortar y fuera. Por eso, si tú entras corto, muchas veces proteges el capital con un break-even y sales sin pérdida. Eso es muy discutible también. Hay muchos operadores que prefieren asumir el pequeño riesgo cuando es a muy corto plazo y no usar el stop break-even. Porque muchas veces, como son movimientos tan pequeños, este pequeño movimiento te puede sacar del mercado y luego venir el movimiento. Ahí a cada uno con su aceptación del riesgo. Lo que sí es innegociable es que si te salta el stop,
tienes que perder un 0,20, 0,25, 0,30% de tu capital, no más, ¿vale? No se puede arriesgar más que eso, si no es una locura, ¿vale? Es demasiado. Ahora mismo, en este entorno, pues igual, en todo este análisis, ¿para qué vas a vender en un soporte? Pues esperas. Lo lógico es que rebote y dentro del rebote nos dé otra oportunidad de entrar. Por eso es tan importante en la zona de stop, ¿veis? El mercado se estanca por aquí, pues tú por esta zona de aquí observas el precio y si el precio tira, cierras. Incluso, ¿veis? La zona de por aquí, el precio ha intentado sacar un poco la cabeza y luego otra vez al foso. Esto significa que hay venta, con lo cual hay que estar tranquilo porque el mercado se sujeta en estas dos. Es cierto que pierde fuerza y es cierto que este movimiento es de pérdida también de control del soporte, ¿no? Con lo cual, por ahí te puedes poner corto, poner un stop fuera del rango. Si ahora el mercado rebota y vuelve a la zona de 13.225, pues tendremos otra señal de entrada, otra oportunidad de vender, ¿vale? Y cuando el mercado se defina en ruptura de este rango lateral, si rompe para arriba podemos tener un buen jaleo alcista y si rompe ese soporte, pues podríamos tener una recaída de la zona de aquí. ¿Veis? Es una zona de soporte, siempre controlar el gráfico anterior. La zona de soporte que parece un mundo es nada, ¿veis? Entonces, a través de esto, pues uno va construyendo la posición. Tú ves la tendencia, ves que puede caer a 11.000, ves esta zona de resistencia, has podido ponerte corto. El mercado rompe este soporte y te da este movimiento, te lleva el precio aquí. Tú puedes decidir, en este nivel recojo beneficios y me quedo este 2,14%. Fijaros el rentabilidad-riesgo que habría aquí, de entrar, por ejemplo, aquí, que acertamos, estaríamos arriesgando, pues, esto, si ejecutamos el stop. Esto tiene que ser un 0,20, 0,30% del capital. Si es una cuenta pequeña y uno dice, no, yo tengo poco capital, quiero aprender, quiero hacer trading, y un 0,20 es muy poco por los gastos, ¿no? Pues puedes asumir riesgos de 50 euros, 30 euros, 30 dólares, 50 dólares. Estás asumiendo riesgos pequeños que no van a comprometer nuestro capital. Y eso es muy importante. Luego, fijaros que el rentabilidad-riesgo ya no se equilibra, porque si fallamos 8 veces esto y acertamos 2 esto, ganamos dinero. ¿Veis? Esa es la gran paradoja, que es más importante rentabilidad-riesgo que ratio de acierto. Entonces, no nos rompamos la cabeza con acertar, intentemos trabajar en dejar correr las tendencias. Pero si tenemos la capacidad y la experiencia para entender que los grandes movimientos del mercado son los grandes ganadores, los que nos dan mucho, entonces quizás en este momento, cuando el mercado pues, nos pueda, por ejemplo, supuestamente dar ese movimiento, pues igual aquí uno tiene que decir, oye, pues ahí sí me pongo el break-even, pierdo cero. Si el mercado rebota y se va recuperando, tal vez en los 13.000, pues yo ganaré, pues en lugar de todo esto, ¿veis? Ganaré esto, pero si el mercado pierde soporte, le daré margen para seguir cayendo y entonces ya no ganaré eso, ganaré eso, ¿veis? Que sería hasta los 12.250, que en una perspectiva de gráfico semanal tampoco es mucho, porque veis, podemos ver perfectamente una caída hasta este nivel, ¿no? Entonces, ver siempre el mercado con astucia y cuidar la posición, defendiendo primero el capital, luego parte de los beneficios, luego lo que es malo para el DAX es malo para el Eurostoxx, e intentar ampliar un poquito siempre desde los beneficios. Si yo voy ganando lo que gano de aquí, lo voy protegiendo y me permite asumir un riesgo añadido, eso nos da siempre la perspectiva de ir cazando la tendencia, ¿no? De tener varios activos, ¿veis? Yo siempre tengo los activos en esta pantalla, que no deja de ser la pantalla de operaciones, con 3 escalas temporales y los diferentes activos. Y luego tengo los mercados definidos en pestañas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo Estados Unidos y Europa, ¿no? Y tengo índices europeos, índices americanos. En otras pestañas, pues tengo divisas, metales, etcétera, ¿no? Entonces siempre vas buscando
oportunidades que si están correlacionadas, pues intentas que una corrija la otra. Es decir, que si gano dinero con el DAX, pues ese dinero lo invierto en otro y de esta manera siempre intento, desde la gestión del riesgo, intentar construir una posición ganadora. Cuesta, evidentemente que cuesta, pero es mi trabajo, desde la gestión del riesgo, construir posiciones ganadoras a través de la tendencia. Bien, más cosas. Vamos a ir por ahí, me vais preguntando cositas. Les dices, la línea de avance, retrocesos, lo mides con algún indicador. Eso por internet lo puedes encontrar. Nosotros tenemos realmente un indicador propio que yo hago a través de 10 industrias básicas y 114 subsectores. Y lo que hago simplemente es un gráfico de distribución. ¿Cuántos gráficos son alcistas y tal? Y en base a los porcentajes, pues tenemos como una especie de distribución. Si el 80% de los subsectores tiran con la misma tendencia que el mercado es fuerte y somos más agresivos. Si el mercado sube, pero solo suben el 50% de los subsectores, entonces el mercado es débil y eres más comedido. Siempre en la cabeza está la gestión del riesgo. ¿Vale? Es muy importante. Nuestro trabajo no es ganar dinero, no es asumir riesgos innecesarios, al contrario. Se trata de sobrevivir en este sector e ir haciendo poco a poco, ir sumando. El trading, en el libro lo defino de una manera muy fácil, pero creo que es así realmente, ¿no? Que muchas veces perdemos poco, muchas veces ganamos poco y en una vez lo perdemos todo al revés, o en pocas decisiones de inversión marcan la diferencia, como decía Warren Buffett también, ¿no? ¿Qué temporalidad de las velas utilizas para analizar? Semanal. El análisis, Dani, solamente lo puedes hacer en la tendencia grande, ¿vale? Luego, a corto plazo, más que analizar, lo que hago es plantear la estrategia. Al final siempre analizas, ¿no? Analizas la subida, la fuerza, la debilidad, pero siempre partiendo de arriba. Esto manda en todo, en qué tendencia estamos, en qué nivel estamos, en qué zona estamos, y a partir de ahí, qué busco. Y a partir de qué busco, qué estilo de trading implemento, ¿no? Y cuando has decidido el estilo de trading, luego inviertes en los activos a través de una estrategia operativa. Puedes utilizar lo que quieras, utilizas semanal, 4 horas, y luego pues puedes bajar a diferentes escalas más corto plazo. A mí me gusta, por ejemplo, trabajar con un gráfico de líneas, porque elimino el ruido de las velas y simplemente voy viendo la evolución del gráfico. Además, siempre lo cuadro con esta escala. Y no es que sea algo testeado, que me he roto mucho la cabeza. Simplemente, a través de la plataforma, pues había esta opción, la cuadré, la puse y me he acostumbrado con este entorno porque me permite hacer un zoom con líneas, ¿no? Me adapto al medio, no es como que sea necesario tener un esquema operativo de aprender a operar el mercado. Tú tienes que adaptarte a lo que tienes, porque lo único que te interesa es gestionar el riesgo y desde la gestión del riesgo construir una posición ganadora a través de la tendencia. Sobre el libro de Jesse Livermore, que quiero decir cuando pone estar al descubierto, dice Isaac, lo recomendaste, me ha gustado mucho. Estar al descubierto es vender en corto, ¿vale? ¿Por qué se llaman descubierto? Tú puedes tener 1000 acciones de Telefónica y tienes una posición tuya. Vender al descubierto quiere decir que tienes menos 1000 acciones de Telefónica. No tienes 1000 acciones, estás en negativo, debes 1000 acciones. Y cuando paga dividendo, cuando Telefónica paga dividendo, tú pagas el dividendo al otro, al que está largo, que te está dejando prestadas sus acciones. Por eso se llama el descubierto. Muy interesante ahí, Salvador, que nos dice, hoy me ha comido, vamos a ver, porque esto es muy interesante. Fíjate, otro de los debates es yo siempre digo, el estilo de trading es muy importante cuando yo veo el mercado y digo, vale, ¿qué estilo de trading, no?
Y luego, aparte del estilo de trading, ¿en qué activos opero? ¿Vale? Esto es muy importante. ¿En qué activos opero? ¿Por qué? Pues precisamente por lo que nos dice Salvador, ¿no? Salvador dice, hoy me he comido un gap del 17% de MAN. Gracias a la gestión de capital me supone una gran pérdida, es fundamental, ¿no? Bien, en el corto plazo, fijaros, índices, ¿vale? Divisas, metales y commodities. Olvidaros de las acciones, ¿vale? Las acciones se puede hacer swing trading. Para tener posiciones, pues, algunas semanas o algunos meses, ¿vale? Pero cuando hacéis trading a corto plazo, esto de aquí supone, pues como dice el amigo, un menos 17%, ¿vale? Imaginaos que tenéis una cuenta de 10.000 y claro, tenéis que invertir por todo vuestro capital, que son 10.000, y habéis invertido y yo qué sé, y os habéis puesto largos, ¿eh? Imaginaros, me lo invento, que tenéis la mala suerte de que habéis puesto una orden de compra sobre la zona de máximo y justo el mercado nos da un máximo en gráfico de 4 horas y entramos con los 10.000 euros, ¿vale? Entramos con los 10.000 euros, que es nuestro capital. Claro, ahora mismo tenemos un 20% menos, tenemos 8.000. Pensamos, bueno, podemos recuperar. Bueno, es difícil, ¿no? Porque para recuperar un 20%, pues tenemos que ganar un 22%, pero si esto se va un poquito más abajo, pues cada vez nos va a costar más, ¿no? Por la aritmética inversa de caídas subidas. Si cae un 50, tengo que ganar un 100. Entonces ya es más difícil, ¿no? Entonces, a lo que voy. Esto de aquí se magnifica cuando, cuando tú, como tienes CFDs, por ejemplo, dices, ostras, pues yo voy a comprar, pues en lugar de 10.000, 20.000. Pues eso ya no es un 20%, es un 40%. Y antes, con 10.000 podías comprar 100.000. Imagínate que compras 100.000, full margin, vais a un broker a Australia porque como aquí está regulado y no podemos tener el apalancamiento de antes, pues muchos brokers se han ido a Australia y ahí sí pueden. Entonces muchos clientes dicen, pues me voy a Australia y yo podré apalancarme, que es lo que quiero. Y te apalancas 10 veces, esto se convierte en que de 10.000 euros pierdes 17.000. Por lo tanto, pierdes tu dinero y 7.000 más, ¿no? Por eso es importantísimo que en el corto plazo os olvidéis de las acciones. Los índices negocian prácticamente 24 horas, lo cual los gaps son inexistentes, porque esto es, cierro a las 5:30, abro a las 9 de la mañana, ¿vale? Si esto hubiese cotizado pues, durante más tiempo, probablemente el gap no estaría, ¿eh? Y eso nos da una ventaja esencial. Y luego, evidentemente, pues que un índice, yo lo más gore que he visto pues ha sido el Brexit, me parece, o jornadas así que hemos visto menos 8%. Pero esas jornadas, al cotizar nocturno, pues probablemente el hueco ha sido muy reducido. Estas cosas con los índices no pasan, ¿vale? Con las acciones sí. Por eso no hay ningún trader profesional que haga trading de especulativo a corto plazo con acciones. O sea, olvidaros. Cuando escuchéis trading en acciones, olvidaros. La selección de valores es mega importante. Tú tienes que escoger el estilo de trading en función de lo que ves en el mercado y operar todos los tiempos. Y luego, evidentemente, los activos. Y operar en acciones a muy corto plazo, por su volatilidad, capacidad de manipulación y huecos, es ir directamente a perder. Y tenéis que evitarlo, ¿eh? Otra cosa, como dice Salvador, es que tú estás invertido en acciones de MAN, es un valor que, oye, pues ha cambiado la tendencia y quizás el amigo de Salvador, pues buenamente, pues ha analizado, ha visto el tema, ha visto la tendencia alcista, oye, pues igual ha comprado aquí cuando ha cambiado la tendencia y ahora pues no gana nada, o igual se ha sumado una tendencia ganadora pensando que el precio pues se puede recuperar y se ha comido esto. Pero como ha diversificado, pues ha hecho una gestión monetaria, ha invertido el 5% de su capital. Pues está perdiendo 0,80 por ahí. No es un drama perder un 0,80.
es un drama perder un 20, es un desastre perderlo todo, pero perderlo todo y encima de ver 7.000 euros es una irresponsabilidad, ¿no? Y yo creo que el regulador está bien que lo regule, pero también es cierto que a veces uno se merece que le pasen las cosas que le pasen, porque luego nos quejamos y al final, cuando uno sabe perfectamente las consecuencias de las cosas, pues hombre, hay cosas que no tenemos que hacer. No necesitamos un regulador que nos prohíba hacer algo para no hacerlo. Por eso os digo que tenéis que vigilar. Perder momentum es perder momento de la tendencia. Salvador dice, así ha sido, compré a 50 por el cambio de tendencia. ¿Veis? Ahí compró, pues bueno, pues oye, pues gracias a la gestión monetaria, pues bueno, es un mal día, es una mala sensación, pero se pierde poco. Tú piensas una cosa, que no hay ningún trader en el mundo que te vaya a decir que este trabajo no es otra cosa que gestionar los riesgos. Porque es así, es un trabajo de gestión de los riesgos. Y a través de la gestión del riesgo construyes lo demás. De todos los tipos de trading, desde el value investing hasta el scalping, todos. Porque realmente es nuestro oficio. Y evidentemente buscas el movimiento de la tendencia, que es donde está el dinero. Con lo cual, oye, si te salta el stop por una cosa así y pierdes poco porque has hecho bien la gestión monetaria, pues oye, no pasa nada, son gajes del oficio. Luego hay otra cosa que me dice, Klaus, dices, la última pauta sería terminal. Nunca se sabe. Fíjate una cosa, Klaus, tú puedes operar una pauta que pienses que es terminal, ¿vale? Pero no te autoconvenzas nunca de eso. Porque el tiempo del mercado es muy lento, ¿vale? Y nosotros, por norma general, creemos que las cosas van a pasar ya. Y el mercado consume, te aburre. El mercado te aburre, te consume. Y de pronto, en 3 semanas te da el movimiento del año. Y a mí me ha pasado muchas veces, estar 5 años en un valor, doblar, ganar un 20% más dividendo, 25% anualizado, y en algunos casos más. Y darme el 100% en un año. Entonces dices, ostras, he estado 4 años ahí sufriendo y luego, y a veces al revés, a veces entras y es besar el santo. Pero por norma general, el mercado, aquí nadie regala nada. Y a corto plazo igual, el mercado desgasta mucho. Y un trader aquí se puede arruinar, fíjate. En estos movimientos de ruptura falsa, ¿no? Aquí un trader puede arruinarse constantemente, porque en los libros dicen aquí poner stop. ¿Stop dónde? ¿Veis? No hay una precisión. Siempre a través de la gestión del riesgo, con tamaños reducidos de posición, aquí otra, una bandera toca, otra falsa. Aquí podemos perder la camisa. En cambio, si tú dejas que la vela termine, siempre tienes una ventaja. 2 cierres consecutivos negativos por debajo del soporte, fuera. No se cumple ninguno. Pero claro, para poder hacer eso necesitáis dar espacio al precio, y para dar espacio al precio necesitáis corregir el tamaño de posición. Si tú dominas el riesgo a través del tamaño de la posición, automáticamente le puedes dar un espacio al precio que tú puedes controlar y tampoco te pones ansioso cuando ves que el mercado pues entra en tendencia. Tú vas tomando decisiones más racionales. Cuando tú tienes un apalancamiento exagerado, el que decide no eres tú, son tus impulsos. José María, dices, si los sectores separas Estados Unidos de Europa. No, Estados Unidos. Los sectores son Estados Unidos. Europa no está tan desarrollada. El mejor mercado es el mercado americano. El problema es el tema de la divisa. Nosotros siempre proponemos y recomendamos o que tengas una cuenta en dólares y luego haces una cobertura de la cuenta en euros, o sea, con el euro dólar, y puedes cubrirte el saldo en euros total de toda la cuenta, y de esta manera no tienes que cubrir operación por operación, es muy caro. ¿Cuáles son
Instrumentos de inversión recomendados en índices para pequeñas cuentas, dice Javier. Hombre, a ver, si tienes cuentas pequeñas, pues el SP, el Eurostoxx, claro, depende del tamaño, ¿no? Pues si te vas a un Nasdaq que son 11.000, pues aquí ya tienes que asumir un riesgo, es difícil, $50. O quizás el SP sí, el Eurostoxx, el CAC, las divisas, los metales. Siempre hay que adaptarse a lo que hay, ¿eh? Luego, Jaysil, me preguntas, en acciones, ¿cuánto sería tu pérdida máxima? 45, 10%. Hombre, el riesgo que tú puedes asumir depende de cada tipo de decisión y de estrategia. Pero cuando hacemos trading a corto plazo, 0,25, 0,30%, no hay más. No, si dices, no, es que tengo una cuenta pequeña, pues ponte tamaños, $50, $30, $25, no más, ¿vale? Si tú ganas, encontrarás la forma de asumir más riesgo, pero hay que controlar el capital. Pares de divisas, me comentas Forex para cuentas pequeñas, todas las que forman parte de las principales, pues el dólar, el yen, el dólar canadiense, la libra, las coronas sueca, noruega, bueno, todas estas, el franco suizo, el New Zealand dólar canadiense, dólar australiano. Luego irte a divisas exóticas yo no lo recomiendo porque hay mucha volatilidad, incluso los metales. Bien, ahí me preguntáis ETFs, me preguntáis. Bueno, el tema de Covestro, Rafael, de momento, si está fuerte, dejar, seguir, y si se agota la tendencia, pues ver si la vendemos. Pero síguela de cerca y déjala correr. Es decir, cuando un activo sube, hombre, una cosa es que digas, podemos salir, otra cosa es que salgas. Simplemente deja correr la tendencia y si sigue subiendo, pues mejor. El tema es tener una predisposición de que si se agota el movimiento, pues quizás, entonces sí podemos subir, pero si sales de algo que sube para comprar, no sé, algo que baja como Telefónica, pues mal, ¿no? Entonces, te puedes poner un stop en un cierre de 2 mínimos semanales. La próxima semana, pues subes a la actual y que haga lo que quiera, ¿no? ETF siempre es bueno, Mario, pero no entra en lo que es operar a corto plazo. ¿Cuál es la temporalidad menos agresiva para corto plazo? Nos dice Eduardo, ¿no? Cuando se hable de ese término micro, López, ¿nos podrías explicar qué es? Bueno, fijaros, vamos a entrar en un detalle interesante por aquí, ¿eh? A ver, el tema de la temporalidad, de las escalas temporales, repito, insisto, no es un tema relevante, ¿vale? ¿Por qué? Fijaros, por ejemplo, el eurodólar. Vamos a poner ahora una divisa. Ahora mismo tienes un movimiento del euro, ¿vale? Que se ha impulsado con mucha fuerza en una zona de 1,18, ¿vale? Con lo cual el euro está en tendencia alcista. Como veis, consume tiempo, tirón, 2 semanas. Consume tiempo, tirón, 3, 4 semanas. Consume tiempo, ¿vale? Ahora lo que hay que hacer es posicionarse. Y el efecto posicionarse no quiere decir que nos va a solventar algo el tipo de escala temporal. O sea, tú tienes que decidir si entras y volver siempre al procedimiento, ¿vale? Fíjate, gráfico de 4 horas, ves esto. Si tú pones un gráfico de 3 meses y 1 hora, lo que vas a ver es lo mismo,
pero un poquito más... vas a ver lo mismo, pero un poco más empalagoso, porque hay más información. Entonces, para ver esto, tú no es que ves otra cosa, tú ves lo mismo, es lo mismo. ¿Qué es esto de aquí? Lo que pasa es que puedes precisar más. Entonces ahí uno pues utiliza lo que mejor le va para la vista, ¿no? Pones 4 horas y ves exactamente lo mismo, pero mejor. Entonces, en este punto, pues fíjate, ¿qué es? Pues lo típico. Una zona lateral con mínimos que tienden a ser crecientes. Ahora lo he ajustado un poquito. El mercado, ¿ves? Cada vez, bueno, va perdiendo fuerza, pero está ahí, aguantando bien. Los máximos los vas midiendo, suben, ¿vale? Y ahora tienes una zona de distribución. ¿Okay? Esto aquí es negativo, porque significa pérdida de fuerza. Esto de aquí, pues también, porque si te fijas en el movimiento, pérdida de fuerza. Cada vez hay menos fuerza. Es cierto que el precio se sujeta bien, el 1.17. Aquí puedes tener una zona de stop, en la zona del 1.17, porque es una zona de mínimos que no ha testeado y que si vuelve ahí, pues ya tendríamos una pérdida de fuerza importante. Pero la pregunta es, ¿entrarías largo ahora? Si tienes otra vez que desde la concepción de aquí el precio está alto, aquí tienes una zona de resistencia, el precio está pues, con fuerza, no hay resistencia hasta la zona del 1.24, 1.26, que se pone aquí, luego puede perfectamente tirar hacia aquí el euro dólar. Entonces, ¿qué te posicionarás? ¿Te puedes posicionar alcista? Sí. ¿Te puedes posicionar bajista? Luego tienes que buscar, pues eso, puedes coger una escala inferior para analizar qué quieres hacer. Ahí tienes, pues esto de aquí, lo que tú ves aquí. Tú tienes que pensar qué quieres hacer. Si te quieres poner corto, pues entonces mirarías y dirías, bueno, aquí el precio, pues no ha parado, está con cierta fuerza, está haciendo máximos. Aquí tienes una zona de mínimo. Te puedes posicionar con un stop aquí a muy, muy, muy corto plazo. Y si el precio rompe la zona del 1.19, que es esta zona de máximo, pues puedes tener espacio para que vuelva al 1.20 o se acelere el precio, porque lo que ves en el abajo, pues también en el gráfico semanal, ves, los cierres no son muy convincentes, hay mucha volatilidad, ¿no? No hay una secuencia de velas muy negativa. Esto es un clúster de velas, que es un proceso de distribución, pero bueno, el mercado está ahí, ¿no? Entonces, por encima del 1.19 te está dando el mercado un precio superior al precio máximo de cierre. Entonces, eso significa que es fuerza. Que luego puede haber una repulsión durante la semana, sí, pero está claro que el 1.19, ¿ves? Aquí tienes un objetivo que te puede marcar mucho. Entonces, te puedes, en esta zona, pues ya has visto, ¿no? Al final dices, punto número 1, esta secuencia de máximos, ¿vale? Punto número 2, esta secuencia de máximos. ¿Qué estás viendo? Estás viendo una aceleración de la tendencia bajista. Incluso aquí un clima. El precio se acelera excesivamente, recupera y rompe esta pendiente bajista, fuerza, corrige poco, recupera prácticamente toda la caída, recuperación en V, eso es positivo, es fuerza, te va a apoyar a esta línea de tendencia, por lo tanto, dices, oye, pues te puedes posicionar con un stop y aquí ya estás haciendo casi scalping. Fíjate que estás viendo el 1.1826 al 1.1861, estás a 40 pips, es muy poquito. 40 pips, pues si compras un lote de 10.000, pues ya tienes ahí una posición con 40 euros en dólares de riesgo que te permite que si el precio rompe el 1.19, pues automáticamente lo que puedes hacer es aquí meter otro lote, 10.000 más, porque en ese aquí pues ya no perderás nada, ¿no? Te puedes anticipar a una posible ruptura con un riesgo razonable en un patrón que, oye, pues es un patrón de fuerza en un estado pendiente lateral que con mucha precaución, no saltéis esto,
porque si lo pierde va a ir a la zona del 1,75. Y si uno tiene una perspectiva bajista, porque entiende que aquí pues, el precio está distribuyendo y puede corregir, pues entonces podría hacer lo contrario, analizar el patrón para buscar una zona de cortos. Que si fracasa en ese intento y no rompe esta zona del 1,1861, pues no se pondría corto, pero si tira el precio hacia abajo y aquí no hay manera de que rompa, pues también te puedes poner corto y en esto para arriba. Y dices, oye, pero no me solucionas nada, porque no me dices si comprar o vender, es que no se sabe. No sabemos lo que va a hacer el mercado. Tú tienes que tener una predisposición. La mía es alcista en el euro dólar. ¿Por qué? Pues, porque la tendencia es mega alcista. Y está haciendo un proceso de corrección lateral. Entonces ahí tiene todo el sentido del mundo arriesgar una pequeña cantidad y si el precio pierde el soporte, pues entonces fuera y en 1,1775, que es este soporte, pues volverlo a intentar, porque solo va a romper una vez y si se confirma que rompe el soporte, pues fuera, porque entonces la corrección pues no será en tiempo, sino que será pues en profundidad. ¿Vale? Entonces, no se acerta a la primera, pero el esquema temporal es innecesario, los indicadores son innecesarios. Lo único relevante es entender dónde está el mercado, qué estilo de trading hago, qué activos escojo y luego, evidentemente, desde la gestión del riesgo, cómo expongo la posición. Porque si fallo ya en la gestión del riesgo, todo lo demás ya no sirve de nada. Javier, dices lo de los lotes. Bueno, al final, un SP mini es 20 veces hay 20 veces. 50 veces el SP, ¿vale? 50 veces. Es decir, 3.000 y pico por 50. O sea, 150.000 dólares. El micro es 5 veces, ¿vale? Es decir, 15.000 dólares. Un CFD, 3.000 dólares, porque es uno. Entonces dices, no, yo en la distancia del stop y la entrada riesgo 500 euros con 5 CFDs del SP. Dices, pues compra un micro, porque es más barato comprar un micro, que al final es como si fueran 5 CFDs y pagarás una comisión, que no pagar 5 contratos de SP. Entonces los futuros, en principio es mejor, porque son más líquidos y es más regulado, pero sí que es cierto que el CFD tiene una ventaja y es que en índices compras menos. Entonces, yo creo que es mejor utilizar un CFD que un micro futuro, pero cuando compramos, por ejemplo, 5 CFDs del SP, pues entonces es mejor el futuro, porque es más barato en comisión, ¿vale? Es la talla de la posición. Y un lote de micros es cuando ya, pues por ejemplo, dices, no, pues mi lote de operativa es de 5 mini futuros, pero ya suele ser para cuentas muy grandes, ¿vale? ¿Prefieres operar divisas o activos? Todo. No hay, de hecho, la divisa es un activo, Federico. Operamos el mercado en función del estilo de trading. A mí me encantan las acciones. Trading, value investing. Me gustan las acciones fuertes. Swing trading. Me gusta especular. Scalping. Índices, divisas, commodities. Cada cosa tiene lo suyo, incluso con opciones. Ahora a este precio, pues estoy comprando opciones call de Telefónica, pocas, porque no hay muchas, pero a este precio, pues bueno, pues en lugar de arriesgar, yo qué sé, por ejemplo, los dividendos, pues voy comprando opciones de Telefónica a 3 euros, eso sí, 3 o 4 años de vista, ¿no? Y si desde este nivel pues consigo doblar la prima, dentro de unos meses recuperaré la inversión y dejaré las opciones, la mitad de las opciones, y luego pues que pase lo que quiera. Quiero decir que piensas a muy largo plazo, también construís a corto plazo. Para hacer trading intradía, ¿qué activo, índice, divisa, etcétera, recomendarías? Entiendo que con futuros,
para que esos movimientos intradía sean relevantes. Es que no tiene por qué, Pedro. Aquí hay un problema muchas veces. Es mejor ganar 500 euros con 10 trades de 50 y sus correspondientes trades falladores, ¿eh? Pero es mejor sumar 500 de 50 en 50 que sumar de 500 en 500. Porque cuando tú quieres ganar muy rápido, estás asumiendo riesgos que no corresponden. Y eso es esencial. En todo lo que nosotros enseñamos es absolutamente elemental, desde luego, aprender un sistema de gestión monetaria. Porque la gente pierde por las cosas. Al final, el análisis técnico, quizás pulimos y acabamos de dar un sentido, ¿no? Yo sé mucho análisis técnico y me he leído 50.000 libros y tengo tanta información que no sé qué utilizar. Bueno, pues ahí, objetivo, enseñar a tener una pauta de trabajo que te permita no estresarte, tener una plataforma como la nuestra y desde ahí pues tener unas pautas de análisis y trabajo. Y luego la parte operativa, es tener modelos de gestión monetaria e intentar no hacer el primo. Salvador nos dice, si tienes 10.000 euros invertidos en SP500 con un ETF determinado en euros, ¿cómo se cubriría? ¿Se compraría 10.000 eurodólares? Bueno, aquí ya depende un poco de la plataforma. Por ejemplo, mira, para nosotros es muy fácil porque tenemos la configuración de las órdenes avanzadas. Cuando tú quieres comprar un activo, vamos a suponer que esto cotiza en dólares, tú puedes poner aquí todas las configuraciones que quieras. Por ejemplo, pues una orden tracker, que es tomadora de beneficios y stop loss, o una cancela la otra. Y luego la cobertura. La cobertura, ¿cómo la haces? Pues la haces a través de te negocias y automáticamente lanzas la orden y ya compras la cantidad de eurodólares necesaria para hacer la cobertura. Yo, no obstante, insisto, como por norma general, si es un institucional que compra pues 500.000 euros de Apples, tiene sentido. Pero si compras 3.000, 5.000, 10.000, entonces, claro, cubrirte en Forex quiere decir negociar Forex, quiere decir pagar también una comisión. Entonces nosotros pensamos que es más adecuado que te cubras tu posición en dólares. Es decir, si tú tienes 50.000 dólares, pues tienes una posición inversa en euro-dólar. Y de esta manera tú te estás cubriendo lo que pierdes con dólares con la posición inversa de Forex. Álvaro, dices, estoy empezando a operar la cuenta, solo me deja tener un contrato de futuros. Pues envía, Álvaro, un correo a Juan Ramón, ¿vale? Y lo vemos. No es normal. Puede ser que sea por las advertencias del comienzo, pero por las restricciones. Me suena a eso. Si dices que es las primeras operaciones, seguro que es por las restricciones en la plataforma y la operativa. Pero envía un correo y lo verificamos. David, dices, entiendo por lo que dices que utilizar medias e indicadores nos despista. Y lo interesante es leer bien el activo gráfico tendencia. Sí, más que leer el activo gráfico, David, es tener la decisión de posicionarte en el mercado, ¿vale? Y luego gestionar el riesgo. Porque, a ver, no sé qué decirte. Hoy en día podemos hacer lecturas tremendas de valoraciones de empresas que el value investing es un desastre. Y eso no significa que no lees bien los balances, quiere decir pues que Telefónica sigue cayendo, ¿no? Ante eso, ¿puedes hacer algo? No. Tener solo la determinación de que estás comprando barato
y ya está. A veces puedes hacer algo, pero esto no cambia nada. Luego el mercado hará, es absurdo que capitalice lo que capitaliza, pero eso no quiere decir que tengamos que comprar telefónicas. Nosotros estamos ahí expectantes y viendo, bueno, pues como siempre, qué decisiones. No me fijo tanto en esto, sino me fijo más en esto, ¿no? Por ejemplo, en una estrategia así de value, porque esto me va a permitir, pues fíjate, esta subida pues nos va a permitir coger el capital y comprar Telefónica, IAG o lo que sea, pero no ahora, en algún momento en el proceso, como hemos hecho en ACS, en Freeport McMoran, en otros activos, pues que bueno, pues nos han ido muy bien y sabemos que con esta rotación, pues dentro de un tiempo, pues seguramente bueno, pues, merecerá la pena, ¿no? Lo que pasa es que a veces cuesta un poco, sobre todo a largo plazo. Cuando compras CFDs de acciones para swing, también se producen gaps. Sí, claro, el CFD es un contrato por diferencia sobre una acción. En nosotros, al final compras la acción, ¿eh? Es decir, no es tuya, porque tú tienes el CFD, pero el broker lo que hace es comprar automáticamente la acción, porque no quiere ser un riesgo, o sea, ser la contraparte del cliente. Nosotros no queremos ser vuestra contraparte. Yo no quiero que cuando tú ganes dinero yo lo pierda o que cuando tú pierdas dinero yo lo gane. Yo no quiero ser tu contraparte. Yo quiero ir contigo, darte negociación, que puedas negociar a un buen precio y si vemos que hay una conducta incorrecta, pues intentar corregirla. Fuerza relativa del mercado, ¿me decís? ¿Ves? Aquí hay dos preguntas y vamos a concluir, ¿vale? Con estas dos preguntas. Pedro, me dices, ¿a qué te refieres en fuerza relativa del mercado? Que mencionas que es importante. Mira, Pedro, la fuerza relativa del mercado es Iberdrola tiene fuerza relativa positiva versus el IBEX. ¿Qué quiere decir? Que el IBEX está, pues, como está, ¿no? Y Iberdrola está máximo. Eso quiere decir que Iberdrola tiene una fuerza superior al mercado. Y tú, si tienes una norma que es voy a comprar activos fuertes, no te irá mal, ¿eh? De hecho, el mejor estilo de trading históricamente siempre ha sido el value investing. Por una razón, porque el inversor value es capaz de aguantar una caída y luego pues dejar que esto se vaya a 90 y si has comprado aquí y dentro de 5 años pues doblas el capital, pues oye, has ganado un 20% más dividendos, que puede ser un 25%, y no es fácil. Cuando tú haces trading todo esto cambia, porque realmente para un trader que opera con apalancamiento y tal, pues no es lo mismo. Es decir, yo no tengo la misma expectativa con mi operativa de contado, que para mí batir el 10% pues ya es un éxito, es un objetivo, el 20% es un super éxito, ¿no? Así está, los grandes traders no han conseguido mucho más en operativa de contado. Pero para la operativa de trading con apalancamiento, como dispones de apalancamiento, pues lógicamente un 10% es muy poco. Ahí puedes conseguir pues, 100, 200, 300, incluso más. De hecho, los concursos de trading, pues el récord es 10.000. Una vez, Larry Williams y su hija, Michelle Williams, que es, por cierto, actriz de Hollywood, igual habéis visto alguna película de Michelle Williams, pues era la hija de Larry Williams y ganó un 1000%. En un concurso 10 años después, fue el 87 y el 97, ¿no? Pero son cuentas pequeñas, de 10.000, $10.000, 20.000. Por norma general no se opera en trading con apalancamiento con cuentas que sean muy grandes. Lo ideal sería pues un 10% de tu capital. Dices, no, yo sí tengo poco capital, pero me gusta el trading. Bueno, pues nosotros tenemos una alumna que hoy hace scalping con el petróleo y en el momento siempre me decía, es que a mí me gusta operar en el mercado y mis amigas se compran bolsos Louis Vuitton y yo en lugar de gastarme pues 2.000 euros en un bolso, pues los invierto en el mercado porque me gusta.
Y ahora, pues bueno, pues la última vez que la vi, pues ya estaba ganando dinero, ¿no? Al final es una cuestión de voluntades, pero sí que es cierto que con el apalancamiento no se utiliza todo el dinero, al contrario, la gran parte del dinero lo inviertes al contado de una manera conservadora o de una manera razonable, porque el riesgo evidentemente está en el apalancamiento y sí que es cierto que un 10% de tu capital lo puedes perfectamente invertir con estrategias así, pero no más. Y ya finalmente me preguntas, Javier, me dices, pues yo ayer entré en ellas, en Telefónica 3.17 y mi stop está en 3, así que el lunes fuera. Pues mira, eso es una pregunta que viene bien para lo que hemos visto hoy, que es el corto plazo. Y permíteme, Javier, que te regañe, ¿eh? Porque, o sea, como consejo, y con todo el cariño del mundo, y además con un espíritu de crítica constructiva, ¿vale? Que estamos aquí para construir. Cuando hay un activo bajista, ¿vale? Olvidaros de poner stops. ¿Por qué? Pues porque os va a saltar. Esto va a seguir bajista hasta que cambie. ¿Y podría haber cambiado aquí? Sí, pero no ha cambiado. ¿Y podría haber cambiado aquí? Sí, y no ha cambiado. Va a cambiar una vez. Y no tenemos ni idea de lo que va a pasar por el camino, ¿vale? Cuando tú compras una acción de valor, el stop es el mercado y tu tamaño de posición. Si tú has invertido el 5% de tu capital en Telefónica, sabes que si Telefónica quiebra vas a perder el 5% de tu dinero, punto. Dices, hombre, ¿qué probabilidades hay de que quiebre Telefónica? Pues hombre, prácticamente nulas. Eso quiere decir que es muy difícil que pierdas el 5%, ¿no? Entonces, tú tienes que acotar el tamaño de la posición en función de criterios como si la compañía tiene suficiente capital o no tiene deudas, como para que podamos aguantar 5 años. Luego que baje o suba es azar. No podemos hacer nada contra eso, porque la tendencia es bajista. Por lo tanto, ponerte un stop en 3 y entrar en 3.17 cuando ha perdido el soporte es entrar en un valor que cae. Y si rebota, rebotará. Pero no hay ninguna pauta. ¿Entiendes? Entonces, dices, no, yo he seguido el rebote porque ha habido pues, un patrón ahí de velas y tal que puede subir. Pero hay que alejarse de eso. La tendencia siempre manda. Y si tú dices, entro en Telefónica porque está barata, pues oye, tu objetivo son 5 años, porque en este tiempo necesitará uno para construir un suelo y luego necesitará uno o dos para mantenerse o rebotar algo y luego, pues dentro de otros 2, pues igual te dará un tirón y será 9. Y dirás, ostras, pero necesitas mucho tiempo, ¿eh? Porque el mercado es así, ¿eh? Y lo voy a terminar con una anécdota que me ha venido ahora, pero es una anécdota que no os he explicado muchas veces y que creo que viene a colación porque por el tema de Iberdrola, que por ahí veo que me pregunta uno, que es una anécdota que explica muy bien todo esto de la bolsa, ¿no? Claro, hace un tiempo atrás, ¿eh? 2012, cuando la prima de riesgo, aquí, Iberdrola, fijaros, Iberdrola, caída, 53%. Ahora todos, ostras, Iberdrola, 53% abajo de los máximos. 2012, ¿vale? Bueno, en esa época, bueno, pues un cliente que tenía, pues el mercado era bajista y tal, y dice, oye, podrías ayudar con el tema, tal y cual, ¿no? Y me acuerdo que tenía, pues, 1.700.000 euros. Bueno, toda la caída, empezando a decirme, si no compras, ¿por qué no compramos? Y yo esperaré, el mercado está bajista y tal. Bueno, el IBEX llegó a 6.000, me parece que eran 6.000, 7.000 puntos, luego cayó 6.000 y rebotó, y luego volvió a caer a 6.000, en esta pauta de aquí. Bien, cuando el mercado estaba aquí, en este punto de aquí, ¿okay? En este punto de aquí, yo cogí y le dije, oye, si quieres, podemos comprar una cartera
de bonos que nos van a pagar un 10% de dividendo a los precios actuales. ¿Qué te parece? Me dice, ostras, me parece bien. Le dije, bien, pues no son bonos, son acciones. Pero son acciones de Iberdrola, de Repsol, de Telefónica, de Santander, de bolsas y mercados, quiero recordar. Le dije, en este punto podemos hacer una cesta de valores y luego, pues, iremos viendo en el tema del rebote. Repsol, ¿no? Bien, el mercado rebotó, o sea, el mercado cayó, vio perder esto, un 17, 16, 17%. Luego el mercado rebotó y aquí, en toda esta caída, ostras, súper nervioso porque hemos comprado, ya sabía yo que con todo el tema de Grecia. Luego rebota el mercado y eso que habíamos hablado de, oye, largo plazo, no marees, date tiempo. Esto no es un bingo. El mercado rebotó, quería vender. Yo le dije, no hemos comprado para perder un 20% y recuperar. El mercado cayó y luego el mercado volvió a recuperar. Luego él vendió sus posiciones. Obviamente, posiciones suyas, es su dinero. Yo simplemente es no el amigo, pero una persona que me pide consejo. $358%. ¿Qué os parece? Tienes 500.000 pavos ahí metidos, tienes un poco de sufrimiento, 300%. Aquí hubiese podido ganar, pues imaginaros, 3,5 veces, un montón, casi 2 millones de euros. ¿En cuánto tiempo? Del 12 al 20, 8 años. ¿Qué hizo? Vender aquí. Porque no podía aguantar la presión. Y esto es que es absurdo, que no tenemos dinero, ¿no? Entonces, el mercado siempre tiene estas conductas y a veces una buena compra tiene que pasar un proceso que nos hace sufrir, que es como ahora Telefónica o como Gamesa, pero si no hay ampliación de capital no pasa nada. Entonces, ver perder un 20% es que es lo más normal del mundo. Por eso, si te pones stop, te vas a consumir y te vas a perder pues un par de fiestas. Una y dos. Y esto es el mercado, no es otra cosa. En fin, con esto terminamos. Gracias a todos. Espero que hayáis pasado un rato agradable, que hayáis aprendido alguna cosa. Intento siempre adaptarme a las preguntas que voy viendo por ahí y tal. Y bueno, a estas horas creo que hay días mejores, días peores, pero espero que hayáis pasado un buen rato. Si es así, pues ya mereció la pena este tiempo. Así que nada, un saludo a todos, feliz fin de semana y hasta la próxima.